aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla y renunciar a privilegios, pues saber es lo mejor. Esto es Querer la Libertad, un podcast de la Coordinadora por la Liberación Animal. Un espacio para reflexionar desde el antiespecismo, la interseccionalidad y las luchas de los movimientos sociales, poniendo en el centro la vida, el cuidado y la liberación. Conversaremos sobre el tema antiespecismo y prácticas comunales decoloniales por Máximo. Una invitación a seguir cuestionando y construyendo colectivamente. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la charla de veganismos descoloniales y nuevas formas de habitar el mundo. Yo soy Mel, parte de la Coordinadora por la Liberación Animal. Sin más, le damos la bienvenida a Máxima, que nos va a dar la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo a esta presentación, o conferencia, lo que sea, la nombré como Descolonizar el plato y renombrarnos como personas, las claves feministas y decoloniales para alimentarnos a base de nuestras raíces. La presentación no tiene mucho que ver con lo que voy diciendo, pero voy pasando porque tiene algunas frases interesantes. Bueno, yo soy Máxima, no es mi nombre de pila, pero así es como me he nombrado como en los espacios de activismo. Yo soy estudiante de filosofía y, ¿verdad? Siempre, pues es mucho libro y demás y teoría, pero a mí me interesa cómo aplicamos la filosofía a nuestra práctica diaria, ¿verdad? Que dialogue de manera concreta, o sea, que la filosofía sí funcione para cambiar algo, o sea, así como a veces uno con algún proceso emocional, uno razona y uno dice, no, esto es lo que yo quiero, demás, y empieza a generar cambios, pues así con nuestra realidad inmediata. Y lo más lindo de la filosofía es que la filosofía está en todo, cuando nos empezamos a cuestionar lo más mínimo, o sea, qué estará pensando el otro, por qué se hace esto, estamos haciendo filosofía. Entonces es muy práctica y llevarla a cualquier persona es sumamente reconfortante. En este momento me interesó mucho hablar cómo la filosofía se relacionaba con la tierra, con la cocina, porque a mí me encanta, ¿verdad? Y siempre he estado muy ligada como mi abuela y demás, y nuestros cuerpos y todas esas estructuras que organizan nuestra vida. Considero que vivimos en un mundo estructurado desde el especismo y eso normaliza la explotación animal y la convierte como en su sentido común. No la cuestionamos y más bien pasamos como seres humanos justificando su uso. Y tal vez me he dado cuenta que es verdad, sobre todo en estos ámbitos, y sobre todo si quiero ser educadora, básicamente quiero como llegar a la mayoría de personas. Tal vez si yo me limito a denunciar la violencia, la gente como que no llega a comprender del todo la gran parte, pero si denuncio la raíz de esta violencia y comprendemos cómo explotar ha construido ciertas dinámicas que replican una lógica de dominación. Perdón. Por ejemplo, hay personas que piensan que feminismo es el derecho al voto o, ¿verdad? Cosas muy simples y para ellos entonces les parece que somos exageradas, pero no ven todo el sistema de dominación que existe. Así es con el especismo. ¿Verdad? Entonces, yo en estos como últimos 2 años me he dedicado a investigar y me he dado cuenta que lo que a mí personalmente me parece más problemático es que hablamos a veces de derechos de animales
Pero, ¿qué pasa con el marco jurídico donde se sustenta este concepto que ya de por sí es individualista? El veganismo, segundo, solo se promueve como un estilo de vida y no como algo que debe ser criticado, que debe ser criticado como toda la cuestión material que hay detrás de él y pues sus dimensiones de clase y apropiación de ciertos mercados, ¿verdad? Y que se olvida también que hay una relación muy estrecha, como hablaba Satumi, entre humanos y animales, ¿verdad? Marcadas ambos por historias de colonialismo, patriarcado y capitalismo. Entonces voy a hacer esto muy, muy simple, como dando un recorrido e incluso como dando información, por si después quieren como recopilar ahí, muy breve, como a mí me gustaría que me dieran información. Em, para mí era importante también traer a colación la pregunta, ¿qué es una persona? Y lo que conduce a un espacio que puede ser muy ordinario. La verdad, esta es una pregunta profundamente complicada y este, está cargada de política porque entonces la podemos llevar a la cocina y decir, bueno, qué prácticas alimentarias están ligadas con ciertas personas y ciertas jerarquías, libertad, justicia. ¿Quién cuenta como persona? Eso ha sido una pregunta filosófica desde hace años, muy profunda, y hay un autor que se llama Gary Francione, que lo que él dice es que esta definición está basada en una serie de capacidades morales que pueden compartir muchas especies. Por ejemplo, tener conciencia de que existimos, de nuestro cuerpo, tener la capacidad de sentir dolor, placer y emociones, y tener intereses propios, y uno de ellos es no sufrir dolor y florecer su vida, ¿verdad? Desarrollarse, ¿verdad? Llegar a su madurez, a su vejez, reproducirse, ya sea cual sea el interés de ese ser, y tener autonomía, ¿verdad? Poder tener acceso a comida y demás. Y es muy curioso porque este autor lo que dice es que bajo este criterio, muchos animales no humanos, como las vacas, los cerdos, los perros y las gallinas, serían personas. Y muchos animales, ¿verdad? Como los bebés o personas en estado de coma, no entrarían estrictamente bajo estos criterios. Sin embargo, a las bebés y a las personas en estado de coma no se les quitan sus derechos, no se les quitan sus protecciones, y asimismo, el ser una persona, que no serían solo los humanos, no debería, o sea, si fuera la argumentación, entonces no deberíamos excluir animales. Entonces, el marco jurídico está sustentado, ¿verdad?, sobre esta consideración moral, y tenemos que entender que no se trata de que un ser sea persona por su racionalidad abstracta, sino porque su vida importa y su capacidad de sufrir. Básicamente, este autor lo que dice es que los animales son personas morales y por ende deben tener protección. A mí me gusta esclarecer este punto, ¿verdad? Porque como que a veces no lo pensamos y es como, sí, o sea, está mal. Y, y también porque una de las cosas que quería poner en práctica con la filosofía es que violar, explotar y matar animales es igual de grave que hacerlo con humanos. Y así como todas las religiones lo cancelan, y yo creo que todos los marcos jurídicos de todos los países también, está raro como que no lo hagamos con los animales si realmente estamos ejerciendo un dolor, ¿verdad? A un ser vivo. Y me gusta esclarecerlo antes de hablar de colonialidad, porque a pesar de que hablemos de otros puntos, como que no hay que desligar el hecho de que los animales, muchos de ellos son personas y que la mayoría de ellos sienten, y aunque no sintiesen, eso no es una justificación para lastimarles, ¿verdad? Ya que podemos reconocer, ¿verdad? Que su vida importa. Como algunos invertebrados, así. Bueno, el siguiente punto, que sería ya de colonial, es que
me encontré un artículo cuando estaba investigando y demás, emitido en 2023 de una investigadora feminista que se llama Lidia Guerra. Este artículo se llama Macuy y otros quelites, prácticas antiespecistas de la alimentación descolonizada. Y me parece muy curioso porque yo ya venía leyendo sobre decolonialidad eh, y verdad, a veces uno piensa como que no se puede agrupar con el veganismo, ¿verdad? Pero la verdad es que si uno lo piensa tiene bastante congruencia. Ella parte de un diálogo que tiene con otras mujeres en México, Guatemala, Colombia y Nicaragua, que también son feministas y son antiespecistas. Y en ese intercambio, ella extrae una tesis que es que la alimentación vegetal podría ser una práctica, o lo es efectivamente una práctica decolonial, si lo situamos en 3 procesos políticos, ¿verdad? Eh, o sea que ese plato, eh, ¿verdad? Converja con 3 procesos políticos, o sea, ser consciente de lo que está pasando en él. El primero es reconocer que esta idea del carnismo o el consumo de animales es una herencia colonial, ¿verdad? Antes de la invasión española había Yala, ¿verdad? Que es como las personas indígenas llaman América Latina. No existía la dominación animal sistemática, ¿verdad? Tal vez, eh, pues sí consumían animales, pero no de manera en que lo hace Occidente. Y lo hacían bajo una lógica de necesidad y no de explotación industrial, como se hace hoy en día, ¿verdad? Hay muchas diferencias, pero que con la colonia los españoles introdujeron animales como el ganado. También los animales que usualmente las personas indígenas consumían, ¿verdad? Podrían ser pájaros, ardillas, incluso, ¿verdad? Vacas, cerdos y ovejas fueron los que fueron traídos principalmente y se han utilizado para despojar territorios y convierten estos animales en un instrumento de control económico y cultural. De hecho, lo vemos, por ejemplo, cuando alguien tiene un lote baldío que no hace nada, para que no se metan ahí, lo que hace es poner ganado. Y esta autora dice que varios autores muestran cómo los españoles despreciaron alimentos nativos como el maíz, frijol y quelites, por eso quelites, ella lo pone ahí, llamado como comida para pobres, mientras imponían el consumo de carne como un símbolo de estatus y civilización. O sea, básicamente la gente que podía comer carne en esa época era gente de dinero. El segundo proceso es veganizar estas recetas que nuestras ancestras nos han compartido. Es decir, no borrar la herencia culinaria, ¿verdad? Aunque estos platos a veces tengan carne de cerdo, carne de vaca y demás, sino veganizar esta receta, como la autora dice, como el peipán guatemalteco y los nacatamales nicaragüenses, ¿verdad? Eh, desde, con 3 puntos básicos, que es quitar los ingredientes de origen animal, obviamente, pero también introducir plantas nativas, digamos, de nuestro territorio, como quelites, hongos y semillas. En el caso de Costa Rica, creo que tenemos una planta endémica que se llama tacaco, perdón. Ya te hablarés de la reconstrucción de esta receta, ya sea que compartamos con nuestras abuelas y demás, recuperar saberes que fueron marginados por esta modernidad colonial. Entonces, el cambio culinario no sería solamente antiespecista, sino un acto político de memoria eh, que estaríamos haciendo. Y el tercer proceso es hacer popular la alimentación vegetal. Perdón, tengo la garganta horrible. El veganismo no puede ser un lujo de élite, obviamente no, y tiene que ser accesible, situado, comunitario. ¿Verdad? Vivimos en un mundo donde vemos personas que por no tener trabajo además están pasando hambre, o personas migrantes, como podríamos ver tal vez, bueno, hay muchas personas aquí que trabajan con jornadas solidarias,
Entonces, bueno, saben tal vez a lo que me refiero. Y este autor también habla de lo mismo, de hacer ollas populares veganas, huertos urbanos, troques de semillas y hacer de ese espacio de reconfiguración de comidas ancestrales veganas un proyecto que sea colectivo y no un estilo de vida individual. Y esos tres procesos no serían teóricos, serían prácticas que ya de por sí están ocurriendo en América Latina gracias a muchas personas. Em, como ciertas autoras que yo encontré que como que nutrían más esta postura, ¿verdad? A través de mis investigaciones. Y que tal vez les pueden servir si quieren como leer algún día, no sé. Es, bueno, la postura de Martina Davidson, perdón, que se pone contra el veganismo hegemónico, ¿verdad? Ella lo critica, lo llama veganismo blanco, y lo empaqueta, ¿verdad? O este veganismo se empaqueta a sí mismo como un producto de mercado, despolitizado, individualista, ¿verdad? Así como, bueno, si usted quiere ser vegano, tiene que tener el acceso a ser vegano y, y se le hace un espacio dentro de este mercado carnista, pero el mercado carnista no deja de existir. Eh, ¿Qué ignora este veganismo? Que muchas dietas del sur global o en orientales ya eran de por sí vegetales, que el acceso a alimentos veganos industrializados es un privilegio de clase y que la lucha por los animales no puede separarse de la lucha contra el racismo, colonialismo y pobreza. Entonces, esa autora propone un veganismo decolonial que escuche las diferencias y que no imponga un modelo único. Aunado más con la cuestión del feminismo, existe Carol J. Adams, que es una autora que habla de la política sexual de la carne y estos eufemismos que se hacen de la carne, ¿verdad? Y que también consumir carne o lácteos sobre todo es una práctica que, eh, ¿verdad? Maltrata mucho más a las hembras eh, y muchas veces, por ejemplo, los recién nacidos machos y son productos como que de una vez se mandan como a nuggets o cosas así, pero la hembra pasa a ser explotada por el resto de su vida. Este es un libro como bastante relevante en estos círculos y lo que habla es que el consumo de la carne está ligado directamente al patriarcado y que los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los animales se ven como objetos, fragmentos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Un pedazo, una costilla y que somos cosificados, ¿verdad? Y nosotras, como la carne, en ese sistema desaparecemos como un ser y aparecemos como carne. Esta autora también introduce el concepto de referente ausente. Para que podamos comer un animal, primero debemos borrar su subjetividad, su vida y su individualidad. Igual que con las mujeres, se les ve como un todo, o sea, no se ve como una cerda que parió, que tiene una hija, que desea criarla y la alimentarla, no, se ve como, ¿verdad? Una pierna de cerdo, así genérica que apareció. Otra autora que a mí me gusta mucho es María Lugones y ella habla de la colonia del género y de la naturaleza y ella nos recuerda el factor económico, ¿verdad? De este proceso colonial especista, en donde, ¿verdad? Este quehacer económico, ¿verdad? Reorganiza los cuerpos, los géneros, la sexualidad y la relación con la tierra para ver cómo puede explotar al máximo cada cual y, ¿verdad? Tener poder sobre él. Lo que se llama naturaleza, dice la autora, es una invención colonial porque separa a los humanos de este mundo vivo y
a través de ello justifica su explotación. Porque si entendiéramos que nosotros somos naturaleza, entenderíamos que explotar animales a la larga o de una manera u otra es explotarnos a nosotros mismos. La autora lo que dice, digamos, y nutre, es que tenemos que reprender a hacer interconexiones, que es lo que dice lo mismo Lidia Guerra, que es reconocer que no hay liberación animal sin liberación humana, ¿verdad? Está estrechamente ligado, sobre todo también con la justicia ambiental y la justicia social. Eh, Hay una cuestión muy vacilona que es que en los ámbitos legales se ha querido introducir la justicia intergeneracional, pero eso ha abrido un debate, pues vivimos en un mundo donde explotamos en el presente sin pensar que va a haber un futuro, siendo nuestra práctica como humanos incompatible con nuestro futuro en la vida. Y este, bueno, ahí para agregar, este, bueno, está Rita Segato, que también habla de colonialidad y los mandatos de violencia sobre los hombres, ¿verdad? Que al vivir en una sociedad patriarcal y sobre todo los hombres tienen que mostrar que son hombres, que son machos, por ende tienen que ser violentos, es por ello que vivimos en una sociedad profundamente carnista, en donde la crueldad no sería un exceso, sería un requisito para mantener el orden. Y es por ello que podemos ver que esta dominación que vemos en las mujeres, aunándolo, también lo vemos en los animales, en el control y que se les niega su ser vulnerable. Entonces, comer carne, según la autora, sería un símbolo de fuerza, de poder y de virilidad. Y bueno, hay autores que hablan sobre el veganismo, que debe ser interseccional, como Feliz Break, que básicamente lo que dice es que no podemos luchar por los animales sin olvidarnos que nuestras propias comunidades humanas sufrimos hambre, desplazamiento y racismo, y que hay trabajadores dentro de la industria alimentaria que también están siendo explotados, y que hay saberes indígenas que han cuidado la tierra por siglos que son deslegitimados. Entonces, aprender que existe esta intersección nos hace plantearnos que las respuestas que el mercado nos da, los políticos nos dan, no van a ser suficientes porque nunca van a poder aplacar todos los problemas que todas estas comunidades o todos nosotros estamos teniendo de manera diferente. O sea que hay que cambiar el sistema en sí, hay que cambiar el sistema blanco y la supremacía blanca. Y volviendo al artículo, ¿verdad? Y dar como ciertas semillitas de otro mundo posible, como la autora lo dice, es que aunque todo podría quedarse en una teoría, lo que ella propone ya es algo que por sí está pasando, creo que ya lo había dicho antes, y que en muchos territorios de Aviala hay experiencias que muestran que no solo sucede, sino que podría beneficiar a grandes comunidades y que sí se ve como más palpable un futuro o aunque sea un futuro para la comunidad. Un ejemplo de ellos es la casa comunitaria en Itzapapolto, que es un espacio de mujeres donde se practica el tequio ecofeminista. El tequio es como un espacio ahí como de trueque y así. Entonces en este lugar se siembra maíz y frijol y se trata de recuperar semillas nativas y cocinarlas de manera colectiva, ¿verdad? También para que las personas tengan más tiempo para dedicarse a las cosas que le generan placer, ¿verdad? Porque en esta sociedad de donde las mujeres somos las que cocinamos y limpiamos siempre, eso también nos limita el tiempo que tenemos
o lo anula de por sí para dedicarnos a las cosas que nosotros queramos. Y lo que ellas dicen es que esto no es solo un huerto, sino un espacio donde se practica la soberanía alimentaria y el cuidado comunitario. Otro ejemplo es la olla vegana popular en Bogotá, que es una iniciativa de ollas comunitarias veganas en plazas públicas usando alimentos recuperados de mercados, o sea, no compran cosas. Y lo que ellas dicen es que no es una caridad, sino una política alimentaria, desde abajo, donde están las bases y donde tiene que moverse todo para que lo de arriba se vaya desbaratando. Ellas comparten comida y comparten conversaciones sobre el veganismo, colonialismo y justicia social. También está la Escuela Popular Recreo Sueños en Colombia, que es un espacio pedagógico con niños y niñas de barrios de escasos recursos. Y ellas enseñan el antiespecismo junto con el cuidado de semillas, la empatía de animales y pues ciertas siembras. Ellos lo que dicen es que esto no se trata de una economía vegana, sino una economía para la liberación de todos y todas. Y eso quiere decir también la tierra y los animales. Este artículo también sustrae recetarios de coloniales, ¿verdad? O los nombra de mujeres de Guatemala, Nicaragua y México, ¿verdad? Porque ella habla con muchas mujeres que están activamente veganizando y popularizando estas recetas veganas ancestrales. O sea, ellas dicen sobre un peipán que no ocupan carne, tamalitos o gallo pinto vegano, y que ellas lo que tratan de hacerlo, digamos, o lo comparten no como algo en tendencia o algo que trata de adaptarse a este veganismo verde, sino recordarles a las personas que eso es un acto de memoria, ¿verdad? O sea, ir atrás con recetas, ¿verdad? De sus abuelas o incluso más atrás. Y que las plantas nativas, digamos, o su uso debería ser más, ¿verdad? Como más constante, ya que es un acto de resistencia, ¿verdad? Eh, Estas prácticas no son, no buscan posicionarse como, ¿verdad? ¿Verdad? Solo una ollita, comunidad, sino como un espacio de regenerar la política y crear otros mundos posibles y otras alternativas a la vida, más que nada más decir no a la explotación, rechazo a esto, sino, bueno, ¿qué queremos hacer más? Bueno, para ir cerrando, cuando leo cosas sobre veganismo, antiespecismo y demás, eh, siempre quiero como unir y dejar lo más claro posible, ¿verdad? Cómo hablamos de antiespecismo sin dejar de lado lo colonial y lo feminista, porque en nuestra vivencia lo podemos palpar, ¿verdad? Entendemos que son tres cosas diferentes. Entonces, para mí es importante hablar desde la filosofía o desde la práctica, que para mí son casi que lo mismo, de reparación de vínculos, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros vínculos con los animales? ¿Cómo los reconocemos como personas que sienten, que tienen conciencia sobre sí mismos y que son sujetos de vida? O sea, que el perro y el gato que viven conmigo son mis compañeros de vida y no una propiedad. Y por ende, o sea, los animales jamás podrían ser algo que yo me pueda comer porque no pueden ser mi propiedad. También reparar los vínculos que tenemos con la tierra, dejar de verla como un recurso, sino como algo a lo cual agradecemos y compartimos y le damos y recibimos. Los vínculos con nuestras ancestras, eh, preguntar, porque a veces, depende de la familia, se puede, uno pregunta, ay, bueno, ¿y cómo era mi tatarabuelo? O no sé qué, si alguien sabe. Pero
muy difícilmente sabemos como eso de ancestras mujeres de hace mucho tiempo. Y es necesario recuperar sus saberes, hablar con nuestras abuelas, nuestras madres, o sea, quien pueda saber. Pero también el vínculo que tenemos con nosotras mismas, ¿verdad? Cómo nos vemos, cómo nos percibimos, nuestro cuerpo, y cómo a través de eso vamos tejiendo una comunidad. Eh, Asimismo, cuestionar la modernidad colonial, que realmente no nos damos cuenta, pero nosotros vivimos en un mundo profundamente colonial. Todo es colonial y no es sarcasmo. Y que eso reproduce racismo, patriarcado y capitalismo, así como especismo, y que todo está en todo y es en la práctica donde podemos cambiarlo. La política del cuidado me parece muy importante tenerlo en consideración, ya que en un mundo que nos domina, todo el mundo quiere como cuidarse, su espacio, su demás, desde un punto individual, pero a veces lo que ocupamos no es cuidarnos, tal vez es estar en un espacio donde no nos ejerzan un poder, una dominación, un control que se transforme claramente en violencia, sino poder confiar, crear comunidad y vernos como un todo con los animales, la tierra, los cuerpos y las comunidades. Y no es que el cuidado deba ser así como ay, una cuestión romantizada, sino es algo profundamente político, colectivo y que está situado. Y desaprender y reaprender. Creo que también, o sea, tú me lo dijo, a veces cuando uno piensa en veganizar una receta, lo piensa como en hamburguesas, perros calientes, cosas así. Em, pero realmente esa no es la comida que comían nuestros ancestros, claramente. Y es muy vacilón porque cuando uno hace como trabajos de educarse en cuestiones menstruales, uno se da cuenta que hay ciertos, por ejemplo, uno vuelve como a comer cremas, porque las semillas, porque esto, y uno se da cuenta que el lugar donde están los mejores alimentos para el útero de una es en la feria del agricultor. Aunque tengan tal vez muchos químicos y así, pero aún así ese es el lugar y esa es la comida que la gente de mi comunidad está sembrando, ¿verdad? Entonces es muy importante y veganizar esas recetas y ahí uno al final también se da cuenta que muchas recetas como el pico de gallo, picadillos y demás, ya de por sí eran veganos. Em, bueno, y bueno, mi conclusión, y ya con esto ya cierro. Este es muy vacilón, porque quería cerrar como con algo personal. Yo viví un tiempo con mi abuela, siendo ya adulta, digamos, joven, niña también, pero siendo de adulta. Entonces fue muy vacilón porque en la casa de ella había, este, es como un tipo de sábila, pero se cocina y se hacen como tacos en México y demás, y es muy bueno para el azúcar. Y mi abuela como que es la ética y demás. Entonces, esa práctica que nosotras hicimos a mí me marcó mucho y me hizo cuestionarme mucho sobre cómo yo me alimentaba y cómo hacíamos ciertas cosas, eh, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé si a mucha gente le pasará, pero cuando uno viene de una familia profundamente mm, blanca, este, como que hay ciertas cosas como que no existen o nunca se han hablado o demás. Hay como que todo es como el límite es como la barrera, no sé, de los abuelos y lo que uno sabe. Y eso me hizo como cuestionarme, ¿verdad?, en la forma de hacer el veganismo y básicamente mi reflexión es que hay que preguntarse la historia de lo que comemos, ¿verdad? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Quién lo cultivó? ¿O qué relaciones de poder hubo en ese plato? Y acercarse a las plantas nativas de nuestra región, lo que sale ahí. Por ejemplo, a mi abuela le encanta comer flor de tao, y tejer comida en comunidad
yo me he dado cuenta que, por ejemplo, mi abuela tiene esta práctica con sus vecinas de regalarse cosas, por ejemplo, que si fueran a la feria y tal cosa no se lo comieron y tienen miedo que se ponga malo, lo regalan. O, por ejemplo, si tengo un palo de higo, de aguacate, limones, como en el caso de mi familia, si hay mucho, es como que se las pasan regalando o cosas así, y así a la inversa. Y entender que el veganismo, como una práctica decolonial, ¿verdad? Que ese es el fin político para muchas personas, como yo. Es un proyecto que no es individual y que es colectivo, pero que requiere de dos cosas, que es la reparación y la reexistencia, ¿verdad? Como resituarnos, eh, porque nuestras vivencias están profundamente marcadas por una lógica decolonial. Entonces, es ir constantemente este, cambiando. Y me di cuenta que no pasé ninguna presentación. Este, entonces, quiero cerrar con esta frase de que otro mundo es posible, y que no solo es posible, sino que ya se está llevando a la práctica, que se está cocinando y que hay muchos fuegos en muchas ollas comunitarias, en huertos urbanos y en recetas que reviven nuestras raíces. Y eso sería, no sé, si tienen alguna duda, comentario, queja. Muchas gracias, Máxima. Estuvo demasiado buena la presentación, el conversatorio. Realmente es como replantearse mucho cuando nos hacemos a veces veganes, ¿verdad? Quizás más por los animales, más por esto, lo otro, pero no profundizamos todavía más profundo de que el veganismo realmente es algo descolonial y que, o bueno, o deberíamos tener ese tipo de veganismo, ¿verdad? Y también en las recetas, bueno, de las familias, yo creo que está mucho rescatar eh, esa parte de la historia, veganizar. Me pasa como con recetas de mi familia, que hay varias como tipos de arepas que hacen y realmente las hacía mi abuela, ahora casi que solo hay una tía que las sabe hacer todas, eh, hay otras que no, ¿verdad? Pero yo he ido como aprendiendo a hacerlas y veganizando también esas recetas, ¿verdad? Algunas ya eran veganas, sí, sí, ¿verdad? Pero otras, pues, ir cambiando otros ingredientes porque también son parte de mi infancia, parte de lo que me recuerda y parte de mi alimentación también. Entonces, por ahí también es importante. Nosotros tenemos unas preguntas. Una es, desde una mirada decolonial, ¿cómo podemos diferenciar entre un veganismo que reproduce lógicas coloniales y un veganismo que emerge de los territorios, memorias culinarias y resistencias comunitarias? Bueno, en general, bueno, este factor de individual y colectivo es muy importante, y que entender que algo es a base de plantas no quiere decir que no genere un daño a ciertos ecosistemas y demás. Entonces, es preguntarnos si la práctica de este veganismo también viene como una respuesta del capitalismo, porque si viene de ahí, pues sí cae en este veganismo blanco, pero si está enfocado, por ejemplo, a hacer comunidad, eh, ¿verdad? Por ejemplo, comprarle ciertos productos a alguien, ¿verdad? Como Furia Vegana o cosas así, pues ya viene de un acto comunitario, pero lo principal de la práctica colonial es generar separación, discriminación, y a través de esa separación, ¿verdad? ¿Qué se da? Es generar una explotación de eso. Entonces, pues sí, al capitalismo le conviene tener omnívoros, vegetarianos y veganos, porque puede hacer más productos y tener más mercado. Este, pero al final no cambia la explotación de los animales, ¿verdad? Entonces creo que es algo
que nos ayude a cuestionarnos. Creo que por ahí. Perfecto, gracias por la respuesta. También tenemos otra pregunta que es, ¿qué nos permite entender la relación entre carnismo, colonialidad y patriarcado cuando miramos la comida como una práctica política? Era carnismo, colonialismo y patriarcado. Bueno, Rita Segato y Carol J. Adams hablan de eso, por si lo quieren buscar, que básicamente el mundo está dominado por hombres, ¿verdad? O el machismo, y eso estructura cómo es cada uno, ¿verdad? Cada género. Y los hombres, quienes dominan, tienen que ejercer cierto control, cierta dominación. Y esta imagen de hombre que se tiene, el blanco, heterosexual y cisgénero, eh, se construyó como contraposición de muchos hombres racializados, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres indígenas tenían el pelo largo, no tenían muchos barba, hacían prácticas comunitarias. En cambio, el hombre blanco, generalmente es como muy grande, muy fuerte, come carne porque es violento, impone esto. Y la colonialidad, ¿verdad? Se basa en esta también, esta fuerza que se impone sobre los cuerpos que no caben, digamos, bajo este parámetro. Eh, por ejemplo, el colonialismo dice que no todos los hombres son oprimidos de la misma manera. O sea, los hombres racializados son oprimidos mucho más fuerte en ciertos lugares, mientras los hombres blancos no. Entonces, primero, existe que los hombres tienen que comer carne porque son fuertes y como ellos dominan, domina esta dieta. Y también que este, al, al resto de las personas, ¿verdad? A estar como sesgadas, se crea una lógica donde buscamos, por así decirlo, ¿verdad? Salir de este lugar vulnerable y a veces pensamos que si copiamos este lugar como de hombre blanco cisgénero que muchos hombres buscan, ¿verdad? O la imagen de la mujer empresaria que lleva una transnacional y demás, se replica, o sea, es un deseo, digamos, que se sigue. El hombre exitoso, libre, o la persona exitosa, libre, es una persona que consume mucha carne. Eh, Se impuso, se trajo, se reprodujo y se hizo tan bien que a veces ni nos damos cuenta. Pero, ajá. Perfecto, Máxima. Muchísimas gracias por darnos de tiempo, ¿verdad? Y conversar un poco de esto y entender el veganismo de otras visiones, ¿verdad? Así nos posicionamos desde otros lados, pero también es súper importante empezar a decolonizarlo. Y gracias a Sí, usted. ujú, Bueno, tal vez para hacer hincapié en lo colonial y ya para cerrar, eh, ¿verdad? Esto proviene de un proceso de colonización, pero la colonialidad es esa herencia que no vemos, que está oculta y básicamente está oculta porque está en el poder, ¿verdad? Que se nos ejerce, pero también en el saber que se nos comparte, que se valida y que no, y el ser. O sea, cómo nosotros vivimos, cómo vemos los cuerpos de los demás. Entonces, sí, creo que no lo expliqué al principio, pero la colonialidad es eso, como esta idea fue impuesta en estas tres áreas de nuestra vida, que básicamente son todas. Ujú. agradecerles a todos por eh, estar, por acompañarnos y recordarles que pueden seguir las redes del FECO, del FRAD, de Noto PCR, Costa Rica Vegana, Feminismo Antiespecista, Pía Pías Antiespecistas, El Rinconcito Animal y la Coordinadora por la Liberación Animal para estar revisando todas las actividades que tenemos y más. Muchísimas gracias y nos vemos.
Muchas gracias. Que tengan linda tarde.